estás en los cielos. Señor amado, te damos las gracias porque nuevamente tú nos das el privilegio de podernos congregar, y no solamente, Señor, para adorar tu nombre, sino que también para ser fortalecidos por tu palabra. El propósito, Señor, de estar en este lugar es que tú tengas misericordia de nosotros y nos ayudes para ser instruidos, capacitados, porque nosotros, Señor, reconocemos que solamente tú eres grande y sublime. Ahora, Señor, háblanos por medio de tu palabra y toma nuestras necesidades para que podamos ser testigos de tu poder, y así, Señor, aquellos que no te conocen puedan ver las grandes obras que tú manifiestas en medio de tu pueblo. Todo esto, Señor, lo rogamos y lo suplicamos en el nombre de Jesús, nuestro buen Dios y nuestro Salvador, por quien te damos las gracias. Amén y amén. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en el libro de Esdras. Para que a usted no se le dificulte encontrar el libro de Esdras, usted puede buscarlo antes de los Salmos. Esdras es catalogado como parte de los libros históricos. Esdras capítulo 8, y vamos a leer, hermanos, a partir del versículo 21 en adelante. Si lo tienen, dicen amén. Esdras capítulo 8, versículo 21. La palabra de Dios nos dice: luego, estando cerca del río Ahabá, proclamé un ayuno para que nos humilláramos ante nuestro Dios y le pidiéramos que nos acompañara durante el camino, a nosotros, a nuestros hijos y nuestras posesiones. En realidad, sentí vergüenza de pedirle al rey que nos enviara un pelotón de caballería para que nos protegiera de los enemigos, ya que le habíamos dicho al rey que la mano de Dios protege a todos los que confían en él, pero que Dios descarga su poder y su ira contra quienes lo abandonan. Así que ayunamos y oramos a nuestro Dios pidiéndole su protección, y él nos escuchó. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor, esta tarde. Hermanos, como ya ustedes habrán oído, luego de que Israel, y específicamente el reino de Judá, estuviera cautivo en Babilonia durante un periodo de 70 años, tal como lo habían anunciado los profetas, iba a llegar la hora de la repatriación, es decir, el momento en el que Israel iba a retornar nuevamente a su tierra. Pero regresar, hermanos, de Babilonia hacia Israel no era una tarea tan fácil, especialmente porque las condiciones geopolíticas de la época colocaban en una profunda amenaza a todos aquellos que transitaban por los caminos que conectaban el imperio babilónico. Recordemos, hermanos, que en esta época, cuando se produce el retorno de Israel hacia la tierra prometida, ha habido una especie de transición entre un imperio a otro. Es decir, que se produzca el retorno de los judíos a su tierra es porque las condiciones políticas habían cambiado, porque había llegado un nuevo imperio a gobernar todos aquellos territorios que los babilonios tenían bajo su control. Y estoy hablando, hermanos, del imperio medo-persa. Pero a pesar de que los medos habían controlado buena parte del territorio, las convulsiones políticas que existían
eran bastante constantes, especialmente cuando en una transición de un gobierno a otro implicaba básicamente una revuelta de tipo armada en el que se podían aprovechar las fisuras de esa transición. En esas condiciones tan peligrosas es cuando finalmente, gracias al edicto de Ciro, es que nuevamente se permite a los judíos regresar a la tierra de Israel, o a lo que se conocía en ese entonces como una provincia del imperio. Pero regresar, hermanos, como ya lo dije, no era tan fácil, porque habían muchos peligros en el camino. Porque cuando ocurre, hermanos, la llegada de un poder en sustitución de otro, como ya lo dije, siempre existen esas tensiones y se arman grupos. Y en esta época habían algunos que entendían que la política de los babilonios era la cautividad, pero la de los medos era la de la libertad. Aquellos grupos a favor del imperio babilónico podían notar en la repatriación como una traición de aquellos que regresaban a sus tierras, porque recuerde que los babilonios lo que hacían era llevarse a la clase política, a la clase religiosa, al imperio, y con eso pues se les garantizaba la vida. Pero la política de los medos era lo opuesto, era que la gente se mantuviera en su territorio, de tal forma que el famoso edicto de Ciro, que es el que encontramos en pasajes como Esdras o Nehemías, no solamente benefició al pueblo judío, sino que a todos aquellos pueblos que habían estado cautivos en Babilonia. Pero que estos grupos retornaran a su tierra era visto como una traición por parte de aquellos que estaban a favor del imperio babilónico. Y por eso, hermanos y hermanas, es que el peligro era no solamente de tipo político, sino que sumado al peligro político, en el trayecto hacia la tierra de Israel, habían, hermanos, también otros problemas, como por ejemplo bandas armadas que secuestraban a personas para llevarlas a los mercados de esclavos. Por eso que ahora que Esdras se dispone a retornar a la tierra, él sabe que no es un camino sencillo, no es un camino fácil, porque van de la mano con sus mujeres, con sus niños, con sus pocas posesiones, y van a una tierra a reconstruirla en una condición donde el peligro es latente a cada paso que vayan a dar. Ante una situación como esa, lo único que queda, hermanos, es encomendarse a la mano de Dios. Y por eso es que Esdras dice que estando cerca del río Ahabá, proclamé un ayuno para que nos humilláramos ante nuestro Dios y le pidiéramos que nos acompañara durante el camino, a nosotros, a nuestros hijos y nuestras posesiones. Note entonces que ante la limitación que ve Esdras y ante los peligros que hay en el camino, el recurso que a Esdras le queda es el de tener una lucha en oración. Pero esta no es cualquier oración, sino que es una oración con ayuno. Al hablar acerca del ayuno, que es el tema de lo que queremos hablar en esta tarde, hermanos, nos estamos refiriendo a que el ayuno es la expresión de profunda necesidad que tenemos acerca de Dios, y los tiempos que se utilizan para comer se utilizan para buscar del rostro del Señor, para buscar a Dios en oración. La gente tiene ideas equivocadas acerca del ayuno, porque la gente considera que el ayuno es aguantar hambre. Y en realidad, hermanos, el ayuno no es otra cosa más que la abstinencia parcial o total de alimentos, con el único propósito, con el único objetivo de buscar una respuesta de parte de Dios, o preparar nuestro corazón
para recibir esa respuesta de parte de Dios. Pero ¿qué lleva a una persona a ayunar? Lo que produce que una persona busque a Dios en ayuno y oración es su profunda necesidad. Es el deseo que Dios intervenga en una situación que se escapa de nuestro control. Y en realidad, hermanos, cada vez que nosotros oramos y ayunamos, lo que estamos demostrando es nuestra necesidad acerca de Dios. Pero el ayuno es una expresión de intensidad en la que nosotros reconocemos que solo el Señor nos puede librar de una situación en la que nosotros ya no tenemos ningún control. Por ejemplo, Esdras no tenía control de las situaciones que se iban a encontrar en el camino. Esdras no tenía control de las bandas armadas. Esdras no tenía control de las guerrillas que se iban a encontrar en los caminos. Esdras no tenía control de las posibles guerras o conflictos militares que se pudiesen suscitar. Esdras no tenía control tampoco de las bandas armadas que secuestraban a personas para llevarlos a los mercados de esclavos. De todas esas cosas, Esdras no tenía control. Es decir, hermanos, que era un camino bastante difícil. Y cuando llegamos a esa realidad, donde el camino se nos vuelve difícil, se nos vuelve cuesta arriba, nosotros, hermanos y hermanas, necesitamos aferrar nuestra confianza totalmente en el Señor. Es ahí donde nosotros necesitamos abrazarnos totalmente, no del recurso humano, sino del recurso divino y del pronto auxilio que viene de Él. Cuando llegamos a ese punto de quiebre y de necesidad, es cuando nuestro espíritu finalmente tiene el anhelo y el deseo de encontrar una respuesta en quien todo lo puede, y ese es el Señor. Dice el versículo 22, y aquí, hermanos, el texto es bastante sincero, es muy honesto, porque dice: en realidad sentí vergüenza de pedirle al rey que nos enviara un pelotón de caballería para que nos protegiera de los enemigos, ya que le habíamos dicho al rey que la mano de Dios protege a todos los que confían en Él. Hoy, hermanos, la fe de Esdras va a ser probada, porque ya estaba el edicto que decía que podían regresar a la tierra de Israel. Y Esdras, mientras estuvo en Babilonia, o mientras estuvo, hermanos, en ese periodo de cautividad, en esa transición de regresar a la tierra, él siempre se mantuvo en la misma posición. Nuestro Dios es capaz de protegernos, es capaz de cuidarnos. Nuestro Dios es capaz de llevarnos fielmente hacia la tierra de nuestros padres. Pero ahora esa confianza iba a ser probada. Pero note que a Esdras se le cruza por la cabeza, porque eso es lo que dice el versículo 22. Dice que sentí vergüenza de pedirle al rey que nos enviara un pelotón de caballería. Esdras le pudo haber dicho al rey que le ofreciera servicios de seguridad militar. Esdras pudo haberlo hecho. Esdras pudo haberle dicho al rey: rey, el camino hacia nuestra tierra es un camino muy difícil, es un camino muy peligroso. No solamente hay enemigos nuestros, sino que estamos en medio de un conflicto. Hay bandas armadas, hay secuestradores, nos podemos encontrar en medio de un conflicto. Y si van hombres, mujeres y niños, ¿qué vamos a hacer? Él pudo haberle dicho al rey que le enviara una escolta, un pelotón de seguridad. Pero Esdras dice que sintió vergüenza. ¿Por qué sintió vergüenza? Porque Esdras había predicado de un Dios todopoderoso. Porque Esdras había predicado de un Dios que cuida de los suyos. De un Dios que su
ojo no parpadea, de un Dios cuyo poder no se ha acabado, de un Dios cuyas maravillas no se han agotado. Pero ahora que tenía que ser efectiva la fe, era donde se iba a poner a prueba todo aquello que él había dicho. Nosotros también, hermanos y hermanas, Dios nos va a permitir circunstancias en la vida donde aquello que hemos dicho acerca de nuestro Dios va a tener que ser probado. ¿Cuántos sabemos que nuestro Dios es nuestro sanador? ¿Cuántos sabemos que Dios es nuestro proveedor? ¿Cuántos sabemos que Dios es nuestro sustentador? Pero ¿sabe usted que la única forma en que vamos a experimentar esa dimensión de cuidado, de protección, de acompañamiento, de sanidad, de fortaleza, de provisión de Dios, es en aquellas circunstancias difíciles? ¿O no? Dígame si no, hermano, si no vamos a experimentar al Dios que sana en la enfermedad. Porque cuando estamos saludables, ¿quién necesita de sanidad? Cuando estamos en una situación difícil, económicamente hablando, ¿quién necesita la provisión? Pero Dios no quiere que dependamos de las circunstancias, sino que dependamos de Él. Cuando vienen momentos difíciles para nuestra vida, siempre habrán circunstancias en donde vamos a tener dos caminos. Los caminos de solicitarle acompañamiento al rey y decirle: rey, pues sí, verdad, yo le había hablado de un Dios todopoderoso, pero ¿será que me puede prestar un par de soldaditos para que me guarden? Tal vez unas cuantas armas, unas espaditas por ahí. ¿Qué fe iba a ser esa, hermanos? Esa iba a ser una fe que iba a avergonzar la dignidad y el honor del Dios de Israel. Y por eso es que Esdras, ante una situación como esta, es lo que dice es: bueno, el arma más poderosa que nosotros tenemos es la dependencia total del Dios que hizo los cielos y la tierra, y del Dios que puede librarnos de la mano de nuestros enemigos. Esa confianza hizo que Esdras convocara a un día de ayuno y oración. Era una necesidad sentida de la protección del Señor. Y por eso, hermanos y hermanas, yo no sé cuál es la situación difícil que usted esté atravesando en estos momentos, pero déjeme decirle que frente a esas situaciones difíciles que usted esté viviendo en estos momentos, usted podrá tener varios recursos humanos, pero esos recursos se le van a acabar. Y quiera Dios que usted no ponga su mirada en esos recursos limitados que se han de acabar, sino que ponga su mirada y su esperanza en el Dios que tiene control de todas las cosas. Si su situación es difícil económicamente hablando, recuerde que el Señor dijo: mía es la plata y mía es el oro. Yo soy el proveedor de ustedes. El que tiene cuidado de las aves del cielo, ¿cómo no va a tener cuidado de nosotros? Si ni Salomón, dijo el Señor Jesús, logró vestirse de tanta gala como los lirios del campo, ¿cómo el Señor no va a tener cuidado de nosotros y de nuestras necesidades? Si estamos, hermanos y hermanas, en una situación de enfermedad donde los médicos ya no hayan qué hacer, donde nuestras posibilidades humanamente se han acabado, o donde incluso es imposible que accedamos a una atención de salud digna, tenemos aquel que dijo que por sus llagas nosotros hemos sido sanados. Cuando ya no sabemos qué hacer en nuestro matrimonio, cuando pensamos que las cosas se han acabado, donde pensamos que la relación se ha agotado, usted le puede poner a su suegra
a su esposo para que hable con él y que no se vaya de la casa. Usted le puede poner a sus hijos pequeños frente a él para que no se vaya de la casa, y eso no lo va a cambiar. Él va a seguir en la misma condición. Pero ¿sabe quién puede cambiar los corazones y hacer que ese corazón se vuelva nuevamente a Dios y nuevamente a usted? Aquel que hizo los cielos y la tierra, aquel que por el poder de su palabra es capaz de cambiar un corazón de piedra por uno de carne. Ese es el Dios que todo lo puede hacer. Por eso es que necesitamos poner nuestra mirada en Él, porque no vaya a ser que nos pase igual a nosotros que Esdras, que hemos andado hablando de un Dios que todo lo puede, pero cuando llega el momento en que esas palabras deben de ser probadas, nosotros, hermanos y hermanas, con vergüenza tenemos que recurrir a mecanismos humanos, a poner nuestra esperanza en la mano del hombre. En una ocasión, hermanos, a una persona se le dijo: sus días están contados, ya no hay vuelta atrás, su diagnóstico es irreversible. Esta mujer que recibió ese diagnóstico se le quedó viendo al médico con tanta tranquilidad, y eso le admiró al médico, le sorprendió. Oiga, señora, le estoy diciendo que sus días están contados. Sí, ya le escuché bien, doctor, le dijo, pero déjeme decirle que usted no tiene la última palabra de mi caso. Mi vida no está en las manos de ningún diagnóstico, sino que mi vida está en las manos del que me hizo, del que me formó en el vientre de mi madre. Él es el que va a disponer de mi vida. Aquel hombre se admiró y le dijo: mujer, qué bien que usted tenga esa confianza, señora, pero pase sus últimos días en su casa, que 3 semanas son las que le doy nada más. Pasaron las 3 semanas y aquella mujer no se murió. Pasó 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, hasta que a la vuelta, hermanos, más o menos de 9 meses, el médico volvió a ver a la mujer que tenía una enfermedad terminal. Cuando la vuelve a ver, el médico se sorprende y le dice: oiga, yo a usted le hacía 3 metros bajo tierra. Yo le dije a usted, doctor, mi vida no está en las manos de un diagnóstico, sino que mi vida está en las manos del Señor. Hoy la hermana anda sirviendo tranquilamente, y de eso ya hace años de esa situación. Pero ¿cuántos de nosotros no hemos tenido que llegar a situaciones extremas, hermanos y hermanas, donde lo que decimos será probado? Todos los que predicamos la palabra, todos los que tenemos a un Dios que es todopoderoso y fuerte, un día nuestra fe va a tener que ser probada. Y para Esdras era regresar a la tierra de sus padres. Y él pudo haberle dicho al rey: rey, un pelotoncito. No, vea lo que dice ese versículo: sentí vergüenza de pedirle al rey que nos enviara un pelotón de caballería para que nos protegiera de los enemigos, ya que le habíamos dicho, si lo quiere traducir de otra forma, ya que le habíamos predicado, ya le habíamos dicho al rey que la mano de Dios protege a todos los que confían en Él. Eso había sido la
convicción. Esdras no estaba hablando solo por hablar. Es verdad que sintió miedo, es verdad que sintió por un momento angustia, preocupación, pero Esdras no se detuvo, sino que puso su esperanza en el Señor. Y dice el verso 23: así que ayunamos y oramos a nuestro Dios. Así que ayunamos y oramos a nuestro Dios. Antes que pedirle a un hombre finito y limitado como el rey, nosotros le vamos a pedir al que es Rey de los reyes. Amén, hermanos. Por eso es que en las circunstancias difíciles el cristiano intensifica su oración en el ayuno. Y ayunar, hermanos y hermanas, no es porque vamos a torcerle el brazo a Dios para que Él nos dé lo que queremos, sino que la oración va a ir alimentando nuestra fe, irá alimentando nuestra fe, irá alimentando nuestra fe, hasta que veamos la respuesta que Él nos desea dar. Y dice, hermanos y hermanas, verso 23: así que ayunamos y oramos a nuestro Dios, pidiéndole su protección. Esdras se enfocó, en vez de pedirle la protección a un pelotón de la Guardia Real, pidió protección del Señor. ¿Y qué es lo que dice la Escritura? Que cuantos en Él confían no serán avergonzados. Cuantos en Él confían no serán avergonzados. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Versículo 23, parte final. Él nos escuchó. Él nos escuchó. Los ha escuchado. Ese es el Dios que también está acá, listo para escuchar nuestra oración. Así que esta noche, tarde noche ya, vamos a orar al Señor. Y los minutos que nos quedan, hermanos, vamos a pedirle a Él que sea Él quien responda a nuestra oración. ¿Cuántos tenemos peticiones de oración, hermanos? No, de verdad, ¿cuántos tenemos peticiones de oración? Pues yo no sé qué es lo que le va a pedir usted al Señor ahora. Solo quiero que se grabe esa parte final del versículo 23. Él nos escuchó. Igualmente nosotros vamos a llegar a decir que Él nos ha escuchado también esta tarde. Póngase de pie, hermano, vamos a orar al Señor y vamos a pedirle a Él por esa petición. No se distraiga en este momento. En este momento solo está usted y el Señor. Vamos a pedirle a Él que Él nos escuche como lo ha hecho. Padre que estás en los cielos, esta tarde, Señor, nos presentamos delante de ti y queremos darte las gracias, porque el Dios que hizo nuestros oídos también es un Dios que escucha el clamor de aquellos que le buscan. El Dios que hizo los cielos y la tierra y que derrama su lluvia a su tiempo sobre nosotros, es el Dios que derrama bendiciones también sobre nosotros. Esta tarde, Señor, venimos a pedirte por nuestras necesidades, para que tú obres, Señor, de manera sobrenatural, como solo tú lo puedes hacer. No ponemos nuestra esperanza en el hombre, ni ponemos nuestra confianza
en nuestras posibilidades o recursos. Ponemos, Señor, nuestra fe en ti. Aquellos que están enfermos, aquellos que tienen familiares enfermos, Señor amado, reparte en este momento sanidad sobre los cuerpos. Reparte, Señor, sanidad sobre los cuerpos enfermos. Pon tu mano de sanidad en esos huesos, en esas rodillas. Pon tu mano de sanidad en esa columna, en esos pulmones, en ese hígado, en esos riñones. Señor, hemos puesto nuestra confianza en ti. Aquellos que están pidiendo por provisión de empleo, te pedimos, Señor, también bendice, abre la ventana de los cielos y derrama bendición abundante. Sé que hay muchos hermanos y hermanas que están pidiendo, Señor, provisión para sus mesas. Que en esta tarde puedan ver, Señor, tu mano misericordiosa, proveyendo el empleo, proveyendo el pan para esa mesa. Aquellos que tienen familiares inconversos, hijos rebeldes, esposos alejados del hogar, esposas endurecidas del corazón, Señor, que tu espíritu derrita esos corazones como la cera. Derrite la dureza de esos corazones. Rompe toda atadura en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. A ti sea la gloria, Señor, por lo que estás haciendo esta tarde en medio de tu pueblo. Aquellos que confían en ti, tú les escuchas. Aquellos que se sienten debilitados, Señor, fortalécelos. Fortalécelos para que su fe no flaquee, para que su fe no decaiga. Ahí, Señor, donde hay debilidad, fortalece, fortalece. Aquellos que están buscando, Señor, que tu Espíritu Santo los llene. Llénalos en esta hora. En el nombre de Jesús. Señor, hemos venido a buscar tu rostro esta tarde. Y sé que esta será una tarde de testimonios, donde tu poder hará lo que nosotros no podemos hacer. Reciba, hermano, reciba. Reciba, porque todo es posible para el que cree.
todo es posible para el que cree. Todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. Para ti que crees, todo es posible. Para ti que has puesto tu confianza en el Señor, todo es posible. Ahora solo dale gracias al Señor por lo que Él ha hecho en tu vida esta tarde. Dile: Señor, gracias por mi sanidad. Gracias por la provisión. Gracias, Señor, por la reconciliación. Gracias, Señor, porque en esta situación difícil que estoy viviendo, tu poder se manifiesta claramente hacia nosotros. A ti sea toda la gloria. A ti sea toda la honra. A ti, Señor, que eres capaz de hacer lo imposible posible por la fe. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. ¿Por qué no le decimos al Señor: levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas? Levanto mis manos, aunque tenga fuerza. Vamos, iglesia, dígalo. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Llenes, hermano, el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se
esta noche. Hoy se van sus cargas. Gracias, Señor. Dele fuerte esa ofrenda de palmas a nuestro Dios, hermano, por todo lo que Él ha hecho esta tarde por nosotros, por la sanidad, por la provisión, por la reconciliación. Dele gracias al Señor. Dele gracias al Señor. Dígale: Señor, te alabo, te alabo, te alabo, te alabo. Gracias, gracias. Aleluya. ¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios? Cada vez que nos reunimos, hermanos, el Señor tiene misericordia de nosotros. Así que quiera Dios que nos vayamos fortalecidos de este lugar. Vamos a tomar nuestros asientos, hermanos, y vamos a orar en este